y cuando entra para adentro el solenoide, aquí es donde debe tener 1 milímetro. A lo que nos indica aquí y aquí es donde nos dice que cuando esto entra en funcionamiento, es cuando el solenoide entra para adentro, en esta parte debe de haber 0.5 milímetros la distancia de estos dos metalitos. Estas medidas son muy importantes. .5 milímetros y se hace el ajuste moviendo el solenoide, que es lo que les decía yo hace rato, moviendo los tornillos de acá. Se hace el ajuste en la dirección de la flecha. Ahí nos indica, ahí nos dice que en la dirección de la flecha, para obtener la medida aquí de 0.5 milímetros. Continuamos adelante. La instalación de esta parte del mecanismo nos indica que primero alinear la segunda marca A de la polea con la marca en la cabeza de la máquina, y entonces poner el solenoide en estado de operación, o sea, meter el solenoide para adentro y donde haga contacto con esta parte de acá, donde haga contacto con esto y arreglar estas partes. Entonces aquí ahora sí ya viene explicando cómo deben quedar estas partes y cuáles son las medidas que debe de haber en esta sección. Esta medida es cuando ya el solenoide, cuando ya terminó de cortar el hilo, cuando vuelve a su posición normal. Entonces deben estar estas medidas 0.5 a 1 milímetro en esa parte. Esas son las medidas que deben de estar presentes. Las medidas son muy importantes. Hay que tener mucha precaución con esas medidas. Aquí viene la medida y la distancia, cómo deben quedar unos rodillos que tiene por aquí así, en esta parte.
muy importante también que quede estas medidas, cómo deben estar estas medidas y cómo deben estar alineadas el rodillo con el metal donde trae la navaja, el sistema de corte de hilo. Entonces estas medidas deben estar presentes, pero nuevamente hay que tomar en cuenta cuál es el modelo de la máquina, porque aquí tenemos una medida para este modelo y aquí tenemos una medida que varía. Ahí varía para estos modelos. Por eso la importancia de qué modelo en específico estamos hablando. Una cosa es el modelo de la máquina y otra cosa es, ahora sí que, si era para tela gruesa o para tela delgada, ahí varía la numeración y lo peor es que varían las medidas. Eso es algo que a mí nunca me ha gustado en mi vida costurera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Así las hicieron los ingenieros. Y bueno, pues aquí ya viene ya la instalación de las navajas. Visto de este lado, ya nos indica todas las medidas que debemos tener en la instalación de las navajas. La navaja fija, que es la que va a tener el hilo ahí detenido, y la navaja móvil, este sistema que se va a mover para cortar el hilo, se va a ir para allá, va a cortar el hilo, y esas son las medidas que deben existir, y está diciendo que estas medidas son las medidas estándar cuando la máquina no está, cuando el sistema de corte de hilo no está en funcionamiento. Está la medida estándar cuando no está en funcionamiento. Así debe tener las medidas. Hay que tomar en cuenta eso. Y entonces aquí ya viene hablando del ajustes de la navaja. Poner el solenoide en operación, o sea, que ya entre en funcionamiento el sistema y ver qué tanto es lo que se cruza la navaja móvil con la navaja fija, la distancia que deben cruzar los dos. Tiene uno que mover la polea con la mano para que dé todo el movimiento del sistema, y cuánto es lo que se cruza, la medida que debe existir ahí, que dice que es un estándar de 1.5 a 2 milímetros. Hay que tener en cuenta esas medidas. Entonces aquí viene ajuste de presión de las dos navajas, porque puede que todas las demás medidas estén bien, pero si las dos navajas no se tocan, hay un espacio en medio de, pues no va a cortar el hilo. Tienen que tocarse así para que corte el hilo cuando haga fricción ahí. Dice que tiene que aumentar la presión cuando es un hilo grueso,
Debo aumentar un poquito la fricción. Hay que tomar en cuenta siempre las medidas. Por aquí viene una medida de 3 milímetros. La medida estándar de presión es obtenido cuando la navaja móvil empieza a hacer contacto entre los dos, que se está señalando aquí. Cuando empieza a hacer contacto es cuando tiene 3 milímetros ahí, es cuando empieza a hacer contacto, es cuando se obtiene la presión que necesitamos. Y aquí ya dice que tal vez en hilo más grueso necesita más presión para que lo corte. Por supuesto que sí, entendemos eso. Y para ajustar la presión hay que aflojar B en figura 11 y ajustar el tornillo A. Eso en la figura 11, pero nosotros ya andamos en la figura 13. Entonces nos vamos hasta acá. Hasta acá está la figura 11, que es lo que les indicaba yo hace rato, que ya va a depender del modelo estas medidas. Hay que mirar bien cuál es el modelo de nuestra máquina para poder hacer esos ajustes. Ahora nos habla de un ajuste de la tensión del hilo que viene en la aguja, que tanta cantidad, cuando entra el solenoide en operación, acuérdense que les hablé al principio que entra el alambre flexible a mover los discos del tensor de hilo. Aquí lo pusieron. Y aquí tiene que debe tener una abertura de 1 milímetro. Dice, precaución, si la abertura de la tensión de los discos es muy pequeño, el hilo que va a quedar en la aguja va a estar muy corto, ocasionando que el hilo se salga de la aguja. Por el contrario, si la abertura es mayor, muy grande, el hilo va a ocasionar que continuamente haya, cuando dice uno me está saltando la máquina, o sea que hay puntadas, no va cosiendo todas las puntadas, sino que algunas se brinca, se avienta unas puntadotas grandes porque no agarra en todas las puntadas. Eso es lo que puede ocasionar si está muy abierto aquí. Eso puede pasar en todas las máquinas, si queda muy abierto ahí, como que por eso del ajuste del tensor, que no esté muy adentro, porque eso es lo que puede ocasionar. Eso es lo que puede ocasionar aquí si la medida esa no está bien. Eso es lo que nos dice ahí. Y para ajustar eso, para ajustar esa medida, cuando esto entra en acción, cuando el solenoide entra para allá en la dirección que indica la flecha, la abertura de aquí debe de ver en el tensor, debe de ser de 1 milímetro,
y para ajustar eso se va a remover este tornillo, estos dos tornillos, estas dos tuercas de la A, moverlos para que hasta que quede la medida esta. Ya sea, se mueve para acá o se mueve para allá. Hay que estar mirando la medida esa al ajustar eso debajo de la máquina, ahí donde está el alambre flexible, ahí se ajusta. Bueno, también aquí ya nos habla del hilo que queda cuando se corta el hilo. Hay que ajustar ese pequeño tensor que tienen las máquinas, que dice que en la dirección del reloj reduce el tamaño de hilo que queda, y por el contrario, en este otro sentido, al contrario del reloj, aumenta el largo de hilo que deja en la aguja. Es interesante también. Hasta ahí se acabó lo que es lo de sistema de corte de hilo. Aquí ya empieza ya con instalación del botoncito de reversa que va con la palanca. Ahí tiene el solenoide acá atrás, la máquina que funciona con todo eso. Bueno, ya está hablando de otras cosas aquí que no era lo que nos interesaba el día de hoy, aunque aquí quiero recalcar esta cosa que dice que se debe usar este tipo de cangrejo en esta máquina, que tiene como un pequeño guía aquí para el hilo, una ranura por ahí, algo así tiene para el hilo. Parece algo sin importancia. De repente queremos cambiar de cangrejo, compramos un cangrejo básico y se lo ponemos, pero según eso, que en esta máquina se debe de usar ese tipo de cangrejo. Y también dice que en el portabobinas se debe de usar el que tenga la laminita acá adentro. Entonces aquí ya nos forza a usar un portabobinas que tenga la laminita adentro. Es para evitar, ya saben ustedes, para evitar que dé más vueltas la bobina cuando uno para de coser. Pero eso en este caso ayuda a retener, más que nada, a retener el hilo cuando el sistema de corte de hilo entra y no jale el hilo, sino que como ahí lo deja apretado, y entonces el hilo se revienta ahí donde hace contacto con las dos navajas. Es más que nada eso, para detener el hilo y que se corte con el sistema de corte. Ahí es donde va a ayudar eso. Es algo que quiero recalcar, porque aquí ellos mismos, los fabricantes, lo recalcan. Y bueno, pues es todo por el momento acerca del sistema de corte de hilo de Mitsubishi LS2 1180. Muchísimas gracias a todos, pásenla bien, cuídense. Saludos y hasta luego.